buenos días. Vamos allá con el tema 13 de estas clases de la asignatura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Metafísica 1. A ver si me da tiempo a terminar esto antes del examen de la primera convocatoria, por lo menos, yo creo que sí. Tema 13, que se llama Realidad y Materia, es un tema largo, otro de esos temas donde cada filósofo tiene un mundo que ha creado. Y el tema se estructura, aquí tengo una ficha, en varios apartados: contexto filosófico del materialismo pluralista, cuáles son las características de este materialismo. Luego entra a estudiar la ontología materialista de Gustavo Bueno, después analiza la de Ferrater Mora, la de Bunge, unas diferencias entre el mundo de Popper y el mundo de Bunge, y bueno, luego la teoría materialista de la cultura. En fin, hay un montón de cosas que hacer para resumir este tema y vamos a empezar. Espero que sea de tu agrado y si te gustan los vídeos, deja un comentario, suscríbete a mi canal. Creo que son cosas que, bueno, pues sería un mínimo agradecimiento, que realmente eso creo que te lo puedo pedir. Vamos allá. Contexto filosófico del materialismo pluralista. El materialismo pluralista quiere explicar la naturaleza del ser y la realidad, y tiene una perspectiva ontológica, estructura la realidad en su totalidad. Entonces intenta evitar los enfoques reduccionistas, tiene una visión más holística, ¿no? La materialidad frente a la pluralidad. La materialidad se refiere a considerar la realidad como compuesta fundamentalmente por materia. La pluralidad ontológica reconoce que la realidad está compuesta por múltiples estratos o niveles, que no son reducibles unos a otros y mostrando una diversidad intrínseca, ¿no? El desafío del pluralismo ílico o material es que enfatiza la diversidad de formas en que la materia se manifiesta. La noción tradicional de materia es insuficiente para captar esta diversidad, porque tiende a extraer de la materia solo una parte, solo un estrato, o reducirla a explicaciones científicas. El materialismo pluralista como posición ontológica, vamos a ver la diferencia entre el monismo y el pluralismo. El monismo, la idea de que todo tiene que reducirse a una única sustancia o principio fundamental, argé, que decían los griegos, en este caso es la materia. Pluralismo reconoce que hay una multitud de entidades o estratos que coexisten unos con otros. El materialismo pluralista combina ambos, es decir, afirma que todo es materia, monismo, pero esta materia se manifiesta en diversidad de modos, pluralismo, ¿no? El concepto de materia trascendental se habla y se dice que lo trascendental es algo que va más allá de la experiencia inmediata, una condición previa para que algo sea posible. Desde una perspectiva ontológica, la materia no solo es un objeto de estudio científico, sino una categoría fundamental que estructura la realidad en su totalidad. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel doctrinal y metodológico? Bien, doctrinal, pues se refiere, el materialismo sostiene que todo es materia en su diversidad esencial, no se limita a una interpretación científica, sino una concepción del mundo, una visión más amplia de la realidad. En sentido metodológico, los métodos para investigar algo, el materialismo impone un imperativo de inmanencia, es decir, exige que todas las explicaciones se mantengan dentro de los límites de lo observable, de la experiencia, de lo contrastable, de lo científico. Así que hay que explicar la materia sin aludir a causas externas o sobrenaturales, es decir, explicar cada fenómeno dentro de su contexto material y natural. Implicaciones ontológicas, pues hay un reconocimiento de la diversidad, hay múltiples formas en que la materia se manifiesta, reflejando una rica y variada realidad, y no se limita a definir la materia en términos empíricos, cuando hablamos de materia en sentido trascendental, sino que la considera como una categoría fundamental para estructurar y comprender la totalidad de la realidad. Adopta una postura crítica que busca no aceptar explicaciones que trascienden lo inmanente. Esto fomenta un enfoque metodológico que busca entender cada fenómeno dentro de su contexto material. Como conclusión, el materialismo pluralista busca ofrecer una visión ontológica contundente, robusta, que reconcilie la unidad de la materia con sus diversas manifestaciones. Al hacerlo, no solo describe la realidad en términos materiales, sino que establece
establece también un marco crítico y metodológico que exige una comprensión de los fenómenos inmanente, no recurriendo a explicaciones trascendentales o de otros mundos. ¿Cuáles son las características de este materialismo? Bien, pues la concepción de materia no es estática, es dinámica. En lugar de ser algo fijo, es algo que evoluciona y que se va desarrollando, ¿no? Crítica al materialismo tradicional que efectúa este materialismo pluralista. Bueno, según Gustavo Bueno, el materialismo tradicional se basa en una metodología que critica la noción de que el universo está compuesto de manera armoniosa y unificada. ¿Cuál es la diferencia entre el armonismo y la pluralidad? Se rechaza la idea de un armonismo cósmico u holismo indiferenciado, donde todo el universo está interconectado y todo influye en todo. Hay una relación entre las partes, ¿no? La materia se concibe como una pluralidad infinita e indeterminada, lo que significa que existen múltiples tipos de materia que no están necesariamente vinculados o conectados entre sí. El materialismo como estructuralismo. En lugar de ver la materia como un todo unificado, el materialismo se enfoca en estructuras relativamente independientes. Cada elemento forma parte de estructuras específicas que no dependen completamente unas de otras, pero que están conectadas. Las interacciones materiales ocurren a nivel local y se propagan de manera cercana por un contagio próximo, en lugar de acciones a distancia que afectan al sistema globalmente. Concepto crítico de materia. La idea de materia es vista con un concepto crítico que surge al enfrentarse con diversas formas concretas de materialidad. Estas materialidades son inconmensurables entre sí, lo que significa que no pueden ser completamente comparadas o medidas unas con otras. ¿Cuáles son los conceptos claves que hay que retener y que deberías mencionar? Pluralismo ílico. Filosofía que sostiene que la realidad está compuesta por múltiples tipos de materia o sustancia en lugar de una sola sustancia. Materialismo estructuralista enfoca la materia como estructuras independientes que interactúan localmente, rechazando la idea de una interconexión global y armoniosa, que es lo que defendían los estoicos con su logos universal. Y pluralidad indeterminada, reconocimiento de una diversidad e indeterminada cantidad de tipos de materia que no necesariamente están todos interrelacionados. Ahora vamos a ver la ontología materialista del profesor Gustavo Bueno, fue profesor de la Universidad de Oviedo. Dice sobre la ontología materialista. La ontología materialista de Bueno no se basa en definiciones tradicionales o metafísicas de la materia, es decir, no simplemente describe lo que observamos en el mundo físico. En lugar de ello, Bueno la construye su materialismo filosóficamente, analizando críticamente estas realidades. Bueno no toma la materia directamente del mundo, sino que la desarrolla a partir de una reflexión profunda y crítica sobre lo que observamos. Es una reflexión crítica. Significa que él cuestiona y descompone las ideas comunes que tenemos de materia para llegar a una definición más filosófica. Algún autor como Moulines critica la ontología de Bueno y dice... Moulines critica a Bueno pensando que su materialismo es un monismo, es decir, que cree que todo el universo es una única sustancia o tipo de materia, pero en realidad Gustavo Bueno se opone al monismo. Moulines sugiere que quizá deberían ser los físicos los que definan qué es materia y no los filósofos. Gustavo Bueno se defiende a estas críticas señalando: él no cree que hay un solo tipo de materia porque él propone un pluralismo, múltiples tipos de materia que son independientes entre sí, aunque con conexiones, y sobre que la ciencia deba ser la que se ocupe de investigar esto, dice que la idea de materia en su materialismo es filosófica, no simplemente tomada de la ciencia, es una reflexión sobre los avances científicos. Está de acuerdo en que la ciencia juega un papel crucial, pero cree que la ciencia no puede definir completamente lo que es materia en términos filosóficos. Para eso están los filósofos, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias entre el materialismo de Gustavo Bueno y el pluralismo de Moulines? Bueno, para Bueno la materia tiene múltiples formas y está organizada en estratos o niveles que no se reducen a una sola realidad física o sustancial. Bueno cree una definición de materia que se ajusta a la complejidad y diversidad del mundo, reconociendo que la materia es variada y no una sola. La materia está organizada en diferentes estructuras que no dependen unas de otras,
completamente, pero que hay interacciones locales, no globales. El pluralismo de Moulines acepta la idea de que hay muchos tipos de materia, pero no profundiza en cómo se organizan y se relacionan. Moulines acepta que hay tipos de materia varios, pero a un nivel muy básico. Su pluralismo no constituye una definición compleja de materia, sino simplemente reconoce que hay múltiples tipos de materia, pero no entra a desarrollar cómo se relacionan unas con otras, cosa que sí hace Gustavo Bueno, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos, sin embargo, que se pueden salvar de la crítica de Moulines? Es que él sugiere que aunque la flexibilidad del materialismo permite adaptarse a nuevos descubrimientos científicos, esa adaptabilidad también puede llevar a una falta de precisión o claridad con lo que constituye la materia en sentido filosófico. ¿Cuál es la tautología del materialismo? Bueno, Moulines señala que el materialismo puede ser tautológico, es decir, que todo es materia y luego tratará de ajustar la definición de materia según los avances científicos. Es decir, señalo que todo es materia y luego según vayan habiendo nuevos descubrimientos voy tratando de decir que sí, eso que acaba de aparecer también es materia, ¿no? Es decir, que es una manera de no tener un sistema definido, sino que se va definiendo sobre la marcha. Eso significa que el materialismo se adapta a los nuevos cambios científicos, cambiando su definición de materia ad hoc para mantenerse al día. ¿Cuáles son los problemas que tendría rechazar el materialismo? Bueno, hay que distinguir aquí el agnosticismo o el espiritualismo, ¿no? Si se niega que entidades como el espacio o el tiempo o el vacío son materiales, te puedes enfrentar al problema del agnosticismo, no saber cómo definir estas entidades, o el espiritualismo, decir que todas estas entidades son espirituales, lo cual implica la ontología, y no es satisfactorio desde una perspectiva científica. La conclusión, la importancia del materialismo filosófico: rechazar el materialismo llevaría a posturas que son ontológicamente problemáticas, como hemos visto, el espiritualismo, todo es espíritu, o el agnosticismo, no saber cómo definir estas entidades, ¿no? Y esto no es compatible con una visión científica del mundo. Sobre la construcción dialéctica de la materia, Bueno propone una visión del materialismo que es filosófica y crítica, construida a partir de la realidad material, pero no limitada a las definiciones simples o unificadas. Y ahora veremos el materialismo o las ontologías materiales de Ferrater, Mora y Bunge. Ferrater define el materialismo como una visión del mundo basada en los siguientes puntos. Solo existe el mundo material, todo lo que hay es materia, no hay entidades espirituales o sobrenaturales. Cada filósofo tiene una construcción y se mantiene firme con esa. A lo mejor cambió de opinión antes de morir, pero lo que está escrito es que todo es materia para Ferrater Mora. La materia tiene propiedades que le permiten autoorganizarse, es decir, formar organismos como plantas, animales y seres humanos. Hay un comportamiento social de los organismos, especialmente los humanos, que interactúan y se comportan de manera social. Y algunos de estos comportamientos sociales generan comportamientos y productos culturales, como el arte o la tecnología. Dentro de la cultura hay métodos que buscan establecer la racionalidad y eventualmente una conducta y conocimiento que sean universales. Por ejemplo, las leyes de la gravedad de Newton son válidas en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, que proporciona así con ello una explicación racional y universal sobre cómo los objetos, la materia, se atrae entre sí. Características del materialismo de Ferrater. Bien, se puede definir de la siguiente manera, y aquí es una lista de características. Emergentista significa que nuevas propiedades o comportamientos emergen una vez que la materia se organiza de determinada manera. Por ejemplo, la conciencia surge de la complejidad del cerebro. Evolucionista acepta que todo lo material cambia y evoluciona con el tiempo siguiendo procesos naturales. Continuista ve la realidad como un continuo, sin saltos bruscos, no hay saltos. Ya lo decía Levi-Hoy, no hay saltos en la cadena del ser. Epistemológico, se preocupa por cómo conocemos y entendemos el mundo. Es un realista crítico porque cree que hay una realidad objetiva, pero reconoce que nuestro conocimiento sobre ella puede tener limitaciones y necesita ser sometido a revisión crítica. Empirista y racionalista, cree que la idea de que el conocimiento viene de la experiencia, empirismo y de la razón
han de ser combinadas. Esto es un puro kantismo, ¿no? La experiencia y la razón combinadas. Relativista, reconoce que diferentes culturas o contextos pueden tener diferentes perspectivas. Obviamente, no todas las culturas entienden la visión del mundo de la misma forma, ¿no? Integracionista y sistémico, ve la realidad como un sistema integrado donde todas las partes están conectadas y funcionan juntas. Una máquina, un reloj que está continuamente siendo actualizado. Y pluralista, acepta que la realidad está compuesta por múltiples niveles o capas que no se reducen a una sola cosa, como ya decía Gustavo Bueno. Ferrater divide la realidad en 4 niveles. Físico, todo lo relacionado con la materia y las leyes de la física. Orgánico, los seres vivos y sus características. Social, las interacciones entre los individuos, que como veíamos produce el 4.º nivel. Cultural, los productos de la sociedad. Como ves, no habla de espíritus porque para él todo es materia, no hay espíritu. Estos niveles no son independientes, sino que hay continuidad. Por ejemplo, el nivel físico, materia, da lugar al nivel orgánico, la vida, que a su vez permite el desarrollo de estructuras sociales y, finalmente, culturales. Otro sistema, Bunge, la ontología materialista de Mario Bunge. Él desarrolla una ontología materialista que integra diferentes aspectos de la vida y sus ideas incluyen, una vez más, otro que piensa igual, todo es materia. Para Bunge lo que existe realmente es material. Los objetos materiales son aquellos que pueden cambiar de estado, por ejemplo el agua, estado gaseoso, líquido o sólido. La materia es un conjunto, la materia se concibe un conjunto de todos los objetos materiales. La realidad es idéntica a la materia. Por lo tanto, los únicos objetos reales son los materiales. Monismo y pluralismo para Bunge. Bunge dice, y esto es lo que decía puramente Gustavo Bueno, monismo sustancial, solo hay un tipo de realidad, la materia, que se manifiesta de diferentes formas, pluralismo, lo cual significa pluralismo de propiedades. La materia puede tener diferentes propiedades según el contexto o nivel. Y un materialismo emergente. Para Bunge el materialismo reconoce la emergencia de nuevas propiedades a medida que surgen niveles más complejos de organización. Por ejemplo, propiedades biológicas que no existen a nivel químico. Niveles de entes, Bunge, ya vimos que Ferrater dividía la realidad en 4 niveles, pues Bunge lo hace también pero en 5 niveles. Físico, químico, biológico, social y técnico. Cada uno de estos niveles tiene propiedades emergentes que no están en los niveles inferiores. Características del materialismo de Bunge, otra lista de características. Exacta. Todos los conceptos son exactos o pueden ser exactificados. Esto significa que los conceptos deben ser lo más exactos posibles. Sistemática. Toda hipótesis debe pertenecer a un sistema hipotético deductivo, es decir, no se pueden tomar ideas sueltas, todo tiene que encajar dentro de un sistema organizado. Científica. Toda hipótesis debe ser compatible con la ciencia del momento. Dinamicista. Todo ente material es cambiante. La realidad no es fija, no es estática. Sistémica, todo entra dentro de un sistema. Y emergentista, todo sistema tiene propiedades que no poseen sus componentes individuales. Por ejemplo, un sistema biológico tiene propiedades que no se reducen solo a lo químico. El sistema tiene propiedades que no se encuentran en cada uno de sus elementos. Y evolucionista, toda emergencia es parte de un proceso evolutivo, lo que significa que todo tiene un cambio y un contexto histórico. Vamos a ver las diferencias entre Popper y Bunge. Popper y los 3 mundos. Karl Popper divide la realidad en 3 mundos. Mundo 1, objeto físico o material. Mundo 2, el psiquismo, mente y experiencias subjetivas. Popper habla de la psique, de la espiritualidad, en este caso, de la mente. Y el mundo 3, la cultura, el conocimiento de los productos culturales. La crítica de Popper cree que Bunge es reduccionista. Popper criticó el materialismo porque, según él, tiende a reducir los mundos 2 y 3 al mundo 1, es decir, el psiquismo, la mente y la cultura al mundo 1, a la materia, no a los objetos físicos. Es decir, una emoción como el amor, del mundo 2, no se puede reducir solo a reacciones químicas. Es decir, el materialismo clásico tiende a considerar que la mente y la cultura no tienen una experiencia independiente, sino que están subsumidas, son un subproducto de los productos materiales. La respuesta que da Bunge es que intenta armonizar el materialismo con el racionalismo y él defiende que su materialismo no es reduccionista, que su enfoque es más emergentista y pluralista y se posiciona en contra de la crítica de Popper al materialismo. Para Bunge, los niveles más altos, como el psiquismo y la cultura,
tienen propiedades emergentes que no pueden reducirse solo al mundo físico. Por lo tanto, no es que contradiga el emergentismo de Popper, sino que admite cierta independencia entre los mundos 2 y 3 respecto al mundo 1. Parece que Bunge cambió un poco su teoría a raíz de las críticas de Popper. Pluralismo frente a reduccionismo, el pluralismo materialista. Todas las teorías materialistas discutidas, incluido el enfoque de Bunge, son pluralistas, lo cual significa que reconocen que hay diferentes niveles de realidad con sus propias características. Y se defienden contra el reduccionismo porque que intenta explicar niveles superiores como la sociedad o la cultura simplemente a partir de las características del mundo físico. No, el mundo de Bunge reconoce la complejidad y las propiedades emergentes de cada nivel, no es que uno sea consecuencia de otro, ¿no? Como conclusión, el materialismo de Bunge es una visión sofisticada de la realidad donde todo lo que existe es material, pero reconoce la emergencia de nuevas propiedades a medida que la materia se va organizando con niveles más complejos. Su enfoque es científico, exacto, sistemático, emergentista, evolucionista y dinamicista. Intenta contrarrestar la crítica de Popper armonizando el materialismo con el racionalismo y asegurando que no todo se reduce a una explicación física, sino que cada nivel tiene su propia complejidad. Si quieres que te sirva de recuerdo para memorizar, hay un acrónimo CSED, que significa científicos exactos siguen evoluciones dinámicas emergiendo. Esto te ayudará a recordar las características del materialismo de Bunge. Es decir, científicos representa la característica de científicos exactos, la característica de todo que todo tiene que ser exacto. Científicos exactos siguen, nos recuerda, siguen a sistemático, todo tiene un método, un sistema, siguen evoluciones, hacen referencia a al carácter evolucionista, dinámicas, se refieren a dinamicista, que implica un cambio continuo, y emergiendo, que hace referencia a emergentista, que implica la aparición de nuevas propiedades. Te repito, científicos exactos siguen evoluciones dinámicas emergentes. Científicos exactos, sistemático, evolucionista, dinamicista y emergentista. Bien, ahora una cuestión muy importante que es muy bonita es la relación entre mente y cuerpo, ¿no? Cómo se relaciona el cuerpo físico y la mente, es decir, los pensamientos, las emociones y la conciencia. Hay varias teorías que intentan explicarlo. Bien, teorías filosóficas que hay sobre mente y cuerpo, simplemente resumimos algunas. El interaccionismo. La mente y el cuerpo interactúan. Por ejemplo, tus pensamientos pueden influir en lo que sientes físicamente y a la vez una sensación física como el dolor, pues te afecta a un pensamiento porque estás triste. Paralelismo psicofísico. La mente y el cuerpo son como relojes sincronizados. En cuanto a uno le pasa algo, el otro lo refleja. Epifenomenalismo. La mente no es más que un subproducto. La mente es un subproducto de los procesos físicos del cerebro. Significa que nuestros pensamientos son resultado de lo que le ocurre al cuerpo físico. Ellos mismos no pueden influir en la mente. La mente va a remolque, ¿no? Dicho de alguna manera. Teoría del doble aspecto. Los procesos mentales y físicos son dos aspectos de un mismo fondo, es decir, lo físico y lo material son dos caras de la misma moneda. Esto se parece un poco al paralelismo psicofísico. Y la teoría de la identidad, los estados mentales y los físicos del cerebro son idénticos. Por ejemplo, un pensamiento no es más que una activación específica de neuronas de algo físico. Vamos a ver el enfoque de Mario Bunge. Sostiene que la mente no es un ente separado del cerebro, sino una colección de actividades del cerebro. Su materialismo se enfoca en el sistema nervioso central, especialmente el cerebro, como objeto fundamental de estudio. Para Bunge, las funciones mentales son resultados de procesos materiales del cerebro. Es decir, para Bunge, la mente es resultado del cerebro. Ferrer acepta una visión emergentista, como veíamos. La mente es una propiedad que emerge a partir de la complejidad de las funciones orgánicas. La conciencia, por ejemplo, para Ferrater Mora, la conciencia es un ejemplo o una operación que un organismo ejecuta. La conciencia es una operación que un organismo ejecuta cuando varios procesos neuronales se relacionan en un contexto que puede llamarse el sí mismo. Esto significa que la mente emerge a partir de procesos cerebrales complejos, pero tiene características únicas que no se pueden reducir solo a funciones físicas. Pues el enfoque entre uno y otro es parecido. La mente es consecuencia del cerebro, de funciones cerebrales, ¿no? La teoría materialista de la cultura. La teoría materialista de la cultura se basa en cómo explicamos qué es la cultura, cómo surge y cómo influye en la sociedad.
Bien, comienza con el trabajo del antropólogo Marvin Harris, que desarrolló el materialismo cultural. Según Harris, la cultura está determinada por las necesidades materiales de las personas, como la supervivencia o la producción de alimentos. Godelier y Meillassoux, otros antropólogos marxistas, también contribuyeron subrayando el papel, como no, de la economía en la cultura, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de Mario Bunge sobre la cultura? Bueno, hay 3 subsistemas en la sociedad. Para Bunge, toda sociedad está formada por 3 subsistemas: la economía, enfocada en la producción material; la cultura, la producción cultural; y la política, enfocada en la administración de la sociedad. La cultura como sistema material. Bunge ve la cultura como un sistema material y la describe como una caja negra con ciertas entradas y salidas. Entradas, pues el trabajo, artefactos como herramientas y productos y energía; y salidas, la cultura produce artefactos culturales, acciones y productos de desecho. Y luego hay ciertos controles. La cultura está influenciada por la política, la economía o la sociedad. Cultura concreta y no abstracta, señala Bunge, ¿no? No es simplemente una colección de creencias o valores, sino que está compuesta por personas vivas, sus interacciones y los artefactos que utilizan como herramientas y obras o tecnologías. Según Bunge, cosas como las teorías científicas, los poemas o las doctrinas filosóficas no tienen existencia independiente de los seres humanos que las crean, es decir, son parte de las actividades humanas y no pueden existir por sí solas. Otros filósofos como Gustavo Bueno y Popper, a diferencia de Bunge, piensan que los productos culturales tienen cierta existencia independiente. Significa que aunque hayan sido creados por humanos, una vez que existen, tienen una realidad que los trasciende. Por ejemplo, un poema existe incluso cuando no está siendo recitado. Tiene una existencia más allá del acto creativo o del acto de la lectura. Resumen del materialismo cultural. Para Bunge, la cultura es un sistema compuesto por personas y artefactos que no tiene existencia independiente fuera de ellos. Sin humanos no hay cultura. En cambio, Popper y Bueno cree que sin humanos sí hay cultura. La cultura está ahí como una manifestación creada para siempre. Bueno, resumiendo el materialismo como doctrina ontológica y óntica. Como doctrina óntica, ¿qué es algo? Conjetura sobre la realidad. Desde un punto de vista óntico, el materialismo es una hipótesis acerca de la realidad. Considera que todo es una manifestación de una única sustancia material, la cual es de carácter energético. Este vaso de agua es una manifestación material. Es un objeto compuesto de átomos, los cuales están unidos por fuerzas físicas. Es decir, toda la realidad física, material, cultural, se origina a partir de un único tipo de energía material. Esta visión plantea que en última instancia todas las formas de existencia son un único aspecto de una única sustancia, ¿no? La doctrina ontológica, ¿qué significa algo? En este caso, desde el punto de vista ontológico, el materialismo produce una noción de materia que se desarrolla críticamente, esto es, se logra destruyendo y descomponiendo las diferencias entre las materialidades concretas, objetos físicos, actividades mentales, productos culturales. Desde una perspectiva ontológica, no solo te preguntarías qué es este vaso de agua, sino qué es la materia que hace posible la existencia de este vaso de agua. Es un proceso crítico que no se limita a describir la realidad, sino que intenta ir más allá para ver las condiciones que hacen posible que sea la realidad de esta y no de otra manera. El materialismo como postura metodológica no acepta explicaciones trascendentes, tiene que estar todo sometido a estudio científico. Esto significa que no recurre a entidades sobrenaturales para las explicaciones. Intenta siempre encontrar explicaciones inmanentes, basadas en procesos y fenómenos que se puedan observar. Si alguna cuestión no puede explicarse todavía, se deja abierta para encontrar respuesta en el futuro cuando la ciencia avance. El materialismo es por eso solidario y compatible con la ciencia moderna, a diferencia de explicaciones espiritualistas, y se considera más arriesgado y potente que el escepticismo, porque toma una postura activa frente a los fenómenos del mundo, intentando entender y explicarlos desde una perspectiva material. Ética y política emancipatoria. Bien. El materialismo es la base para una ética humanista y emancipatoria, una ética práctica que busca el máximo desarrollo de las potencialidades del cuerpo y la mente en conexión con otras personas, promoviendo la solidaridad y la creatividad. La idea es crear multitudes o cuerpos políticos que son capaces de autoorganizarse, autoliberarse y enriquecerse. Así que el materialismo es la base de una política que busca el autodesarrollo de los seres humanos, no solo de manera individual, sino colectiva.
Dos autores hay que mencionar aquí porque están siempre detrás de todo esto, son Spinoza y Nietzsche. Son dos filósofos que inspiran esta visión materialista porque destacan la importancia del poder y la afirmación de la vida. Spinoza defendía la idea de que las cosas deben buscar su propio desarrollo y expansión, su potencia, ¿no? El conatus, y que el entendimiento racional es la clave para entender la libertad. Spinoza hablaba de un paralelismo siempre entre mente y cuerpo, y Nietzsche abogaba por la afirmación de la vida y porque solo existe este mundo, el que vemos, el real, y no otro mundo como señalaba Platón. Bien, como conclusión del tema, ya acabando, el materialismo, como se presenta aquí, tiene varias perspectivas. Óntica. La realidad es una única sustancia que se manifiesta de diferentes maneras. Ontológica. La realidad se entiende a partir de un análisis crítico y profundo que destruye la idea de que hay distintos tipos de realidades. No, en lugar de eso se entiende que la materia es la base de todo. Metodológica, un estudio científico de la realidad basado en el mundo material que hay aquí y ahora y no explicaciones trascendentes. Y ética y política no solo explica el mundo, sino que propone una base ética práctica para interactuar entre las personas para la emancipación humana partiendo de la creatividad y la libertad. De esta manera no solo sirve para entender el mundo, sino para cambiarlo, una filosofía práctica como quería Marx, apostando por el desarrollo pleno de capacidades humanas. Espero que te haya gustado. La verdad que el tema tiene consecuencias prácticas y me parece bastante bonito, aunque se centra solo en unos pocos autores. Y ya sabes, si te gusta, dale al me gusta, suscríbete al canal o visita mi web biciclown.com. Nos vemos en el siguiente tema.